Yo te decía la semana pasada que íbamos a hablar acerca de la realidad y la verdad que hay detrás del poder. Y eso tú lo puedes encontrar en el libro de los Hechos a partir del capítulo 1. Si tú te das a la tarea de leer los primeros 5 capítulos hasta el capítulo 5, por ahí del verso 16, vas a encontrar todo lo que yo te voy a decir en esta mañana. Tú tienes que ir a la Escritura, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que llenarte de ella y tú vas a tener todo el complemento de lo que yo te voy a hablar en esta mañana. Porque si nos dedicamos a leer todos los pasajes, nos vamos a llevar mucho tiempo. Y yo sé que no tienes tal vez los 40 días que Jesús tuvo antes de ascender para escuchar todo lo que Él habló acerca del reino. Ojalá tuviésemos ese tiempo para estar congregados aquí por 40 días. Algo que quiero recordarte es algo que tú escuchaste la semana pasada y yo espero que eso vuelva a encender dentro de tu ser interior esa llama que nos lleva a conocer más y a desear más de nuestro Dios. Somos propiedad de Dios. ¿Cuántos se sienten propiedad de Dios? ¿Cuántos han sido elegidos y cuántos han sido predestinados por Él? Tú eres elegido por Él. Tú has sido Jesús resucitó y venció a la muerte y al pecado, y venció a toda potestad y a toda autoridad que había sobre esta tierra. Esa es la realidad que Jesús conquistó cuando fue a esa cruz. Así que esa es tu realidad. Si Él conquistó y venció a la muerte, al pecado, a la enfermedad, eso te lo ha entregado a ti, de tal manera que tú tienes la misma autoridad que Jesús tuvo a través del Espíritu. Algo que también escuchaste la semana pasada es que no conforme con esto, fuimos resucitados juntamente con Cristo y fuimos sentados a la diestra del Padre en esos mismos lugares celestiales. Así que tú, al estar sentado en este lugar, estás viviendo como en esas dos dimensiones. Estás sentado con Cristo a pesar de que estás sentado aquí en esta tierra, y las cosas se ven y se actúa diferente cuando tú estás desde la posición de autoridad que Jesús mismo tiene. Así que tú tienes esa misma autoridad. Tú puedes caminar en las mismas obras que el Señor hizo porque tienes lo mismo que Él tuvo. Así que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si tú no estás caminando siendo vencedor, es porque no tienes la revelación del amor de Dios, porque no crees en realidad que Dios te ama como su palabra dice. Porque si Él te amó y se entregó por ti, te hace sí o sí vencedor. Así que cualquier circunstancia que tú estés atravesando el día de hoy, puedes vencerla a través de ese amor. Si tú no entiendes la revelación del amor de Dios rodeando y sustentando tu vida, es por eso que muchas veces vivimos y caminamos en derrota, porque no sabemos lo que tenemos en Cristo. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vales? La sangre de Cristo. Eso es lo que tú vales. No vales lo que tienes en propiedades, en vehículos, no vales lo que tienes en tus cuentas de banco o en tus montones de dinero que acumulas en tu casa. No vales eso. Vales la sangre de Cristo. Así que cuando el Padre te ve a ti, ve a Cristo. Por eso es que el Padre puede derramar toda su bendición sobre ti, porque le está volcando sobre su Hijo amado. Así que tú vales la sangre de Cristo. Nadie puede venir a decirte que no vales nada. Nadie puede venir a decirte que tu vida es un fracaso.
si es que estás en Cristo. Así que hoy tú debes regocijarte en el valor que Dios ha puesto en ti, porque toda la sangre de Jesucristo fue vertida en la cruz del Calvario y fue derramada sobre ti. Así que esa sangre te ha cubierto, esa sangre te ha limpiado, esa sangre te ha justificado, ha purificado tu vida y te ha puesto delante del Padre justo ante su presencia. Así que si eso no te da gozo, pues yo creo que aquí cerramos la celebración el día de hoy y nos vemos la siguiente semana, para que toda esta semana te dediques a entender el valor que tienes en Cristo. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Como traigo puesto aquí el monitor, no te escucho. Tienes que gritar con todas tus fuerzas. ¿Cuánto vales? ¿Y crees que al valer la sangre de Cristo Él merece tu reconocimiento y tu exaltación? Porque no se la das. Créetela. Tienes que creer que vales la sangre de Cristo. Aunque la persona que esté a tu lado, yo te decía la semana pasada, a veces tal parece que vivimos y dormimos con el enemigo. Tu enemigo más acérrimo o tu enemigo, el principal enemigo, a veces vive en tu propia casa. A veces es tu esposo, a veces es tu esposa, a veces son tus hijos los que se levantan a decirte lo contrario de lo que Dios ya dijo sobre ti. Y sabes, el problema no es que te lo digan, el problema es que te lo creas. Ese es el problema. A ti te podrán venir a decir, ¿sabes qué? Tú eres esto, eres lo otro, no vales nada. Pero si tú sabes quién eres en Cristo, todas esas palabras no tienen algo en ti, no pueden permanecer en ti. ¿Sabes? Por eso es el escudo de la fe. Si tu fe está cimentada en Cristo y tú sabes lo que Cristo hizo por ti, es como un cerco de protección que está entre lo que los otros dicen y lo que Dios ya dijo. Ese es un escudo que apaga los dardos de fuego que vienen en tu contra. Así funciona. El problema es la incredulidad. Cuando la incredulidad está sentada en tu corazón, es como si teniendo el escudo lo quitaras. Y entonces los dardos y las palabras hirientes y las maldiciones y lo que viene en tu contra pega directamente sobre ti y no sobre el escudo que te fue dado para apagar toda palabra ociosa que es lanzada en tu contra. Así que todo se resume o se reduce a la fe que tú puedas tener en aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Si tú entiendes eso, si hoy tú dejas que esa revelación de verdad cobre vida en tu corazón, entonces tú vas a caminar saliendo de aquí siendo vencedor, sabiéndote quién eres en Cristo. Así que tú debes creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuánto anhelas al Espíritu Santo? ¿Cuánto lo anhelas? Día a día, mucho. ¿Y los demás no lo anhelan? ¿O ya con lo que hizo Él en este momento de venir a reposar por ti, sobre ti, dices, ya es suficiente, ya con esta experiencia tengo hasta que Cristo venga? Es un deseo y un anhelo que debe estar todo el tiempo, todos los días. Porque en función de cuánto lo anheles, es cuánto se va a revelar a tu vida. Te voy a poner un ejemplo práctico. Cuando éramos niños,
nos montábamos en nuestro macho, como dicen, para pedirle a nuestros papás que nos dieran algo que anhelábamos, y estábamos duro y dale, dámelo, 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 lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Hasta que había una de dos: o los cansabas, ya vamos, te lo voy a comprar, o te mandaban por un tubo. Solo había de dos. Pero esa insistencia te llevaba a conseguir lo que tú querías. ¿Cierto o falso? ¿Qué tanto anhelas al Espíritu Santo? Así como ese ejemplo que te acabo de poner, estás todos los días con el Padre diciendo: dame a tu Santo Espíritu, dame más de tu Santo Espíritu, lléname con tu Santo Espíritu. Esa es tu realidad. Así le dices todos los días. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Así que en algunas ocasiones no hay ni siquiera que operar bajo el don de ciencia para saber que lo que dices no es así. Si tú y yo anhelamos fervientemente al Espíritu Santo, lo que va a pasar es que Él se va a manifestar a nuestras vidas. Y entonces, ¿qué poder es el que en qué poder vas a actuar? En el poder del Espíritu. En ese poder es en el que vas a actuar. Jesús está con sus discípulos ahí en el libro de los Hechos, partiendo del capítulo 1. Y dice: después de haber padecido, se presenta con muchas pruebas a sus discípulos por 40 días. Y en esos 40 días Jesús da mandamientos a sus apóstoles por el Espíritu Santo. Eso lo ves ahí en los versos 2 y 3 del capítulo 1. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles a quienes había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Así que lo que Jesús se dedicó a hacer en esos 40 días es a dar instrucciones particulares por el Espíritu Santo. Y Él habla y revela. Yo te decía la semana pasada, yo creo que lo que Jesús habló en esos 40 días no fue algo que ya les hubiera dicho previamente. Yo creo que fueron cosas más profundas las que Él estableció en el corazón de los discípulos, esperando el momento de la aparición del Espíritu Santo sobre ellos. Porque si tú haces memoria de cómo Jesús vivió en su etapa temprana, ¿qué hacía Jesús? ¿Solo ayudaba en la carpintería? Dice que estudiaba la palabra. Es decir, Él se llenó de la palabra antes que el Espíritu Santo viniese sobre Él. Ahí hay una clave muy importante. Si tú y yo queremos funcionar al nivel que Jesús operó, tenemos que llenarnos de la palabra. Y eso fue lo que Jesús se dedicó en 40 días a hablarle a sus discípulos, a hablarle a los apóstoles. Tengo que llenarlos de todo lo que me ha sido revelado a mí y de todo lo que funciona en el reino, para que cuando venga el Espíritu sobre ellos, ellos estén listos para actuar bajo el poder del Espíritu, con el conocimiento de los principios que funcionan en el reino. Así que no podemos esperar que todo lo haga el Espíritu. Si tú no te llenas de la palabra, ¿qué va a utilizar el Espíritu para funcionar? ¿Cuál es el combustible? La palabra.
llénate de la palabra. ¿Y sabes qué palabra les dio? Dice, mandamientos por el Espíritu. Es decir, fueron llenos de palabra fresca. Palabra fresca, alimento fresco. Y las palabras que Jesús hablaba eran palabras de vida. Él dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que lo que él estaba transmitiendo en esos 40 días era una vida que iba a producir vida más adelante. Él estaba llenándolos de esa palabra que te limpia, esa palabra que te purifica, esa palabra que te prepara para el cumplimiento de lo que Dios había hablado. En segundo lugar, Jesús, antes de ser recibido arriba, mandó a que esperasen la promesa del Padre. Dice, pues serían bautizados con el Espíritu Santo. Velo en el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el verso 4 les dio la instrucción de esperar la promesa. ¿Y sabes qué tipo de espera tuvieron? Fue permanecer en un lugar sin hacer otra cosa distinta para lo que fueron instruidos a esperar. Él les dice, esperen la promesa del Padre. ¿Qué había en ellos? ¿Qué produjo en ellos eso que el Señor les prometió? Una esperanza. ¿Cómo esperas el cumplimiento de las cosas? Ansioso, emocionado, pidiéndole, expectante, diciéndole, cúmplelo. Orar, ¿qué dijimos que era? Platicar con Dios. Así que si Jesús les dijo, esperen la promesa, yo creo que en esos días que ellos estuvieron esperando estaban diciendo, danos la promesa, danos la promesa, danos la promesa. Si Jesús lo prometió y dijiste que tú lo ibas a mandar, dánoslo, lo queremos, lo anhelamos. Así estaban. Entonces, cuando el Señor te manda a esperar el cumplimiento de algo, tienes que estar en una espera, no haciendo nada distinto de lo que tú estás esperando. Yo estoy esperando al Espíritu, entonces clamo porque el Espíritu venga. Pido que el Espíritu venga. Pido que el Espíritu se manifieste. Y entonces voy a recibir lo que me fue prometido. Así que ahí tienes otra clave muy importante. De ahí, si te saltas al verso 8, Jesús les dice, pero recibiréis poder, porque ellos estaban diciéndole, Señor Jesús, restaurarás el reino en este tiempo. Y Él les dijo, no les toca a ustedes conocer eso, lo que el Padre puso en su sola potestad, pero ustedes van a recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú recuerdas esa parte. Entonces Jesús les anticipa lo que ellos habían de recibir, y había una intención de recibir al Espíritu. Era la de serle testigos, testigos fieles. Entre tanto, todo lo demás venía a un cumplimiento en el tiempo adecuado de Dios. Así que si tú de verdad anhelas al Espíritu Santo, hay una razón detrás para anhelarlo. Y esa es, si tú quieres ser un testigo fiel de Jesucristo. El Espíritu te es dado para que seas testigo. Así que si tú le dices, yo te anhelo, es porque estás dispuesto a ir y a compartir la verdad a otros. Porque para eso te es dado el Espíritu, para que las demostraciones de poder que acompañan a la palabra se den a través del Espíritu. Así que si también no estás viviendo la realidad del Espíritu, es porque no estás siendo un testigo de Él.
El día de ayer estuvimos en los hospitales y son oportunidades para que tú te muevas bajo el poder del Espíritu. Pregúntame cuántos llegaron. Bueno, no me preguntes mejor. ¿Sabes? Hubo una mujer que me conmovió. El hospital estaba cerrado porque ahora ya no dejan como entrar tan libremente. Pero estábamos ahí en el hospital, estaba la puerta cerrada, pero de repente una mujer llegó y se acercó con la pastora. Y dice, nada más que tengo que apurarme porque dije que venía por el pan. No me querían dejar entrar, pero yo les dije, es que yo quiero un pan. Porque llevábamos pan para repartir. Pero ¿sabes cuál era la verdadera intención de esa mujer? Nos dijo, ya aquí entre nos, no vengo por el pan, porque pan ya compré allá afuera. Dice, yo lo que busco es la oración que ustedes pueden hacer. Y era una mujer que no nos conocía, pero yo estoy seguro que lo que ella recibió ayer fue lo que Dios había planeado para su hijo que estaba hospitalizado en ese momento. Y yo le dije, bueno, si usted gusta podemos pasar a orar por él. Y me dijo, no, yo no voy a tramitar ningún pase, usted venga el día que quiera y usted se mete. O sea, nadie le va a decir nada. Y yo dije, eso es fe, porque hay que tramitar un pase. Pero si ella dijo que no lo necesito, yo voy a ir a ese hospital y voy a entrar como ella me lo dijo. Porque eso es hambre, eso es desear lo que Dios ha dispuesto para ti. ¿Qué importan las cosas que puedas obtener materialmente? Ella dijo, yo no busco el pan, me lo voy a llevar porque si no el policía va a decir que lo engañé. Lo que yo busco es lo que Dios tiene preparado para mí. Y es una manera en que tú y yo podemos caminar demostrando la realidad del Espíritu. Pero si tú no te expones a compartir el Evangelio y a demostrar al Espíritu, te aseguro que el Espíritu no se va a mover a través tuyo. Porque el Espíritu te fue dado para hacerle testigo a Jesús. Así que, ¿de qué nos serviría tener al Espíritu si no lo utilizamos? Es como tener una cuenta de banco llena de dinero sin sacarle un centavo. ¿De qué te sirve? De absolutamente nada. Y muchos vivimos en esa situación, teniendo todo el poder dispuesto de parte de Dios sin usarlo. Sin utilizarlo. Los discípulos perseveraron unánimes en oración y en ruego, diciendo, cumple la promesa que tú nos diste. Pero sabes, creer es solo el principio. Creer lo que te fue dicho es solo el principio, porque de ahí es un punto de partida que te va a llevar a hacer lo que debes hacer para conseguir lo que Él te ha dado. Dice la palabra que estaban todos unánimes. En el capítulo 2 llega el día del Pentecostés y dice, estaban todos juntos unánimes. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que cuando la llenura del Espíritu Santo viene sobre ti, hay manifestaciones de esa llenura. Yo por eso te decía hace rato, si tú lo anhelas y el Espíritu te ha llenado, debe haber manifestaciones.
Tú me podrás decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero si tú no te mueves en el poder del Espíritu Santo, no hay una manifestación de esa llenura en ti. Eso quiere decir, no estás lleno del Espíritu Santo. Así que hay manifestaciones y hubo señales que marcaron una nueva temporada para esa iglesia. Fue el arranque de la iglesia primitiva. Se genera el Pentecostés, viene el Espíritu sobre ellos, los llena y ese es el punto de partida. Hubo señales que marcaron esa nueva temporada. Y el viento recio que llegó sobre esa casa yo lo podría entender como el aliento de vida que venía a avivar todo lo que Jesús les había dicho durante 40 días. Estaba trayendo a vida toda la palabra que estaba dentro de ellos para que ellos pudieran caminar en lo que debían hacer. Así que ese aliento de vida aviva la palabra de Dios hablada a ti. Y lo que hace al irrumpir en tu vida es activar las palabras proféticas que te han sido dadas. Así que cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, activa todas las palabras que Dios ha hablado, porque esa es la intención del Espíritu al venir sobre ti, empoderarte para el cumplimiento de tu propósito. Así que todo lo que Dios ha hablado se va a activar en el momento en el que el Espíritu te llene, en el que el Espíritu venga sobre ti. Y ese viento que llegó en ese momento trastornó la realidad del lugar donde estaban, no solo a través de un estruendo que fue audible, sino más adelante puedes ver en otra experiencia que ellos mismos tuvieron ahí en el libro de los Hechos, cómo el lugar físicamente tembló por la presencia del Espíritu Santo. Así que no podemos dejar de lado lo que el Espíritu hace cuando se presenta en un lugar. Hay una realidad, el lugar físico y la atmósfera natural se ven impactados por la presencia del Espíritu Santo al llegar a un lugar. Pero también en las personas hay manifestaciones de esa llenura. En el caso de los apóstoles dice que hablaron en otras lenguas. Esa fue una manifestación en sus vidas. Así que la atmósfera de lo natural es invadida por la atmósfera de lo sobrenatural cuando el Espíritu llega a un lugar. Y su presencia transforma realidades. Eso es lo que hace la presencia del Espíritu. En los otros, porque hay tres elementos involucrados, estaba la esfera de lo natural, donde viene el viento recio, donde se escucha el estruendo, donde la tierra tiembla. Las personas que estaban anhelando la venida del Espíritu Santo reciben la llenura del Espíritu Santo, pero en las personas que estaban a su alrededor viene una revelación para salvación. Así que el Espíritu Santo, cada vez que llega a un lugar, trastorna la realidad. Así que lo que nosotros vimos la semana pasada es una realidad que debería estar permanentemente en un lugar, porque la presencia del Espíritu Santo está ahí. Pero depende de tu anhelo. Si todos lo anhelamos, si todos lo deseamos, si todos estamos unánimes deseando la manifestación del Espíritu en este lugar. Si no, lo que va a suceder es lo mismo que tú encuentras en el libro de los Hechos. Y tal vez se escuche duro o difícil de asimilar, pero te lo voy a decir porque así lo expresa la palabra. Hubo personas que expresaron: estos están llenos de mosto. ¿Qué pasó en aquellos que no anhelaban al Espíritu? Ven las cosas desde otra óptica. Y entonces lo que sucede es desacreditado por las personas. Y yo te decía la semana pasada que en mi espíritu, al estar en este lugar, yo percibía eso. Yo percibía que había personas que estaban incómodas por la presencia del Espíritu. Y dicho y hecho, así fue. Hubo personas con las que yo hablé
y evidentemente no están anhelando el mover del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar en ellos? Se van a perder el poder que está dispuesto para ellos. Porque el Espíritu Santo llega y hace una obra, irrumpe, trastorna la realidad, cambia la realidad. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. ¿Qué tanto lo anhelamos? ¿Qué tanto le damos la libertad? En Malaquías 3, verso 2 dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La presencia del Señor toca tu cuerpo. Y Él hace lo que Él quiere hacer. Evidentemente, la experiencia no sustituye la obra. O sea, es decir, no porque tú te caigas o no te caigas hace una diferencia. Eso no hace ninguna diferencia. Pero si el Espíritu te derriba, es por la presencia que se está manifestando en un lugar. Lo que te transforma es la obra específica que el Espíritu Santo vino a hacer, que es desatar el poder de Dios, avivar las palabras que tú recibes y que esas cobren vida dentro de ti. Eso es lo que va a transformar tu vida. Así que también la manera correcta de acercarnos al Espíritu es anhelar que el poder toque mi vida, que el poder haga la obra para la cual fue enviado, porque la palabra dice de sí misma que la palabra jamás regresa vacía. La palabra es enviada, el Espíritu Santo viene, la aviva, la vivifica, la hace realidad en ti, y entonces la palabra no regresa vacía. Si tú dejas que la obra del Espíritu Santo se manifieste en ti. Viene el cumplimiento profético en el tiempo oportuno, y entonces en el capítulo 2, verso 17 y 18 está diciendo lo que iba a suceder cuando el Espíritu se derramara sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Así que el cumplimiento de lo profético estaba viniendo a ser una realidad porque el Espíritu Santo había llegado. ¿Cuántos de ustedes ven visiones, sueñan sueños y profetizan? Puedes levantar tu mano si tú ves visiones, sueñas sueños o profetizas. Gloria a Dios. Pero eso debe estar presente en todos, porque puedes leer lo que dice el verso 17. ¿Puedes leerlo? Hasta ahí. ¿Sobre quién va a derramar su espíritu? Sobre toda carne. ¿Tú cabes en esa descripción? Entonces la promesa es para ti. Todos podemos profetizar. Todos podemos ver visiones y todos podemos soñar sueños que provengan del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu se derrama sobre toda carne. Te voy a poner un ejemplo burdo. Ayer también, estando en los hospitales, estábamos ahí. Los que habíamos ido íbamos todos sin comer, básicamente. Y en eso, pues nosotros estábamos repartiendo lo que nosotros llevábamos, pero llegaron otros a repartir unos tacos de canasta. Entonces,
nos brillaron los ojos, ¿verdad? Y se voltea Rafa, el hijo de Isa y de Fer, y dice: no, pero esos son para las personas. Digo, pues entonces, ¿qué somos nosotros? Si son para las personas, yo voy a ir a pedir unos tacos. Yo entendía lo que decía, ¿verdad? Pero a veces así somos de ilógicos. La palabra está diciendo: voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Dices: no, eso no es para mí. Pues entonces, ¿qué eres? ¿Qué eres? Sobre toda carne derramaré mi espíritu. Ya ves cómo el problema es muchas veces la incredulidad. Eso es lo que limita el poder de Dios. El Espíritu Santo es todo el poder de Dios en esta tierra. Y si Él dijo: derramaré mi espíritu sobre toda la carne, yo lo quiero, porque yo sí me considero dentro de esa descripción. Todavía no tengo un cuerpo glorificado, así que todavía quepo en esa descripción. Y yo anhelo que el Espíritu se derrame sobre mí con toda la fuerza, como lo hizo sobre Jesús, de tal manera que yo pueda hacer las mismas obras que Jesús hizo y mayores, porque Él fue al Padre y nos resucitó y nos sentó en esos lugares celestiales juntamente con Él. Jesús comparte, el Evangelio es compartido, y cuando el Evangelio es compartido, Jesús es revelado. Así que cuando eres lleno del Espíritu Santo y eres testigo fiel, lo que sucede es que tu mensaje está ungido con una revelación fresca de Jesús. Muchas veces lo que sucede es que nos acomodamos a simplemente recibir cosas o palabras que no son acordes a nuestra temporada. Y te lo voy a poner en un ejemplo. El pueblo de Israel, cuando el maná descendía del cielo, ¿cuándo lo recogían? Temprano en la mañana. ¿Y para cuántos días podían guardar ese pan? Solo para ese día, con excepción del día de descanso, porque no iban a recoger ese día. Entonces era el único día en que esa provisión servía para 2 días. ¿Qué pasaba si se guardaba además ese pan? Se echaba a perder. ¿Por qué tú y yo pretendemos vivir de una palabra que no podemos guardar todos los días? Y te lo digo de verdad, con todo el amor que puedo tener derramado del Padre. Si tú y yo venimos y nos alimentamos el domingo, y de lunes a sábado no buscamos y no nos llenamos de la palabra, estamos con un pan que guardamos, que no es que pierda la efectividad, porque la palabra de Dios nunca pierde su efecto. La palabra de Dios es viva, sigue funcionando todo el tiempo. La diferencia es que yo me quedé con algo que fue dado para un día específico, y no estoy alimentándome ni llenándome de lo que me corresponde llenarme el día lunes, el día martes, el día miércoles. Entonces mi vida no va a ser tan próspera como Dios lo dijo si yo no estoy llenándome de la palabra fresca que Dios quiere hablarme para un día específico. Ese es otro gran problema, que no nos llenamos de lo que debemos llenar. Cuando te dan un consejo, si es que lo sigues, porque muchas veces vienes, pides un consejo, te damos un consejo y no lo sigues. Pero bueno, en el mejor de los casos lo sigues.
¿ese mismo consejo te sirve para todos tus problemas? Y entonces, ¿por qué a la palabra si la metemos en esa categoría de, bueno, lo que me dijeron el domingo me sirve para toda la semana? Cuando todos los días vivimos cosas diferentes y todos los días deberíamos de tener una palabra fresca de parte de Dios que guíe nuestros pasos y nos lleve a obtener la revelación de Jesús para ese día específico en nuestras vidas. Te animo a que busques todos los días un acercamiento con la palabra, y no te estoy diciendo que tengas que leer determinada cantidad diario, pero todos los días acércate y obtén lo que el Señor quiere darte como un nutriente especial para tu vida. La palabra de Dios son semillas que producen vida. Y el viernes, precisamente con nuestros hermanos de Tadeo, yo les compartía. Ellos saben desde luego de la siembra. Yo les decía, ¿qué pasa si yo a dos de ustedes les doy las mismas semillas y uno de ustedes prepara la tierra, las pone y otro las avienta simplemente? ¿Qué va a pasar con esas semillas? ¿Van a fructificar todas? Si aún haciendo lo que debemos hacer no todas fructifican, imagínense si no hacemos lo que debemos hacer y simplemente las lanzamos. Y yo le decía, si ustedes notan una diferencia en la constante de nuestra congregación, es precisamente por eso, porque muchas veces lo que hacemos con las semillas que nos son dadas es agarrar y guardarlas, en lugar de que sean sembradas en tierra fértil, para que vayan produciendo vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Y son semillas que al ser sembradas en tu corazón, en tu espíritu, van a ir produciendo vida y vida y vida y vida. Si tú las atesoras y le pides al Espíritu Santo, porque yo te dije que cuando llega el Espíritu, aviva y vivifica esa palabra. Así que lo que tú escuchaste el día de hoy, dile: Espíritu Santo, siémbralo. Haz que produzca vida en mí, para que entonces yo pueda ser ese testigo fiel y pueda caminar siendo ese vencedor que tú dices que yo ya soy. La palabra de Dios es una semilla que produce vida. Así que lo que debemos hacer es creer, debemos anhelar y esperar que el Espíritu de Dios también se derrame sobre nosotros como lo hizo en el Pentecostés. Y no es la única experiencia. Más adelante ahí en el libro de los Hechos, te digo, tú encuentras otra experiencia donde el Espíritu se vuelve a derramar. Así que eso puede estar constantemente sucediendo en nuestras vidas. Tú y yo esperamos en un reposo activo y entonces vamos a recibir la promesa. Pero ¿qué hacemos cuando recibimos la promesa? Le damos la libertad al Espíritu Santo para que Él nos llene y sople vida en nosotros, avivando esa palabra. ¿Sabes que en estos tiempos el Señor ha determinado que haya un avivamiento en nuestra nación? ¿Sabes qué iglesias son las que van a participar de ese avivamiento? Las que estén llenas del Espíritu Santo. Solo con la llenura del Espíritu Santo se puede vivir y mantener un avivamiento. Solo con la llenura del Espíritu Santo se puede mantener un avivamiento. Tú has escuchado de avivamientos pasados, el de la calle de Azusa, uno muy famoso. Y así podemos mencionar otros. El problema es que muchas veces viene con tanto ímpetu, se manifiesta y luego no permanece.
Y lo que este último gran avivamiento el Señor ha hablado es que va a ser algo que va a permanecer, permanente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú anhelas ese avivamiento, debes anhelar por principio de cuentas al Espíritu Santo y su llenura. Y hoy te di varias claves que tú debes de tener en tu vida para que el Espíritu se derrame y tú puedas ser parte de ese avivamiento. La palabra dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Esos obreros deben ser obreros llenos del Espíritu Santo. Son siervos y siervas fieles del Señor, que son llenos del Espíritu Santo para hacerle testigos donde quiera que tú y yo nos movamos.